Hola, somos Cher y Roger, una pareja freelancer que desea compartir contigo muchas opciones de emprendimientos, crecimiento personal y tips para ganar dinero haciendo lo que más te guste hacer y lo que es mejor desde la comodidad de tu hogar. ¿Pero qué significa ser freelancer? Es una de las tantas palabras que hemos tomado prestada del inglés y que quiere decir persona de libre dedicación. Dicho de otro modo, es una persona autónoma que no depende del sistema laboral tradicional y que ha decidido hacer carrera independiente apoyándose en el valor de sus habilidades y talentos para brindar servicios a terceros. ¿Te parece interesante? Observemos 7 razones por las que podrías considerar ser freelancer. La primera razón es que puedes gestionar tu tiempo. Seguramente has escuchado decir que el tiempo vale oro. Esto es totalmente cierto. Es uno de los pocos recursos que no son renovables. Luego de que gastas el tiempo en algo, no puedes reponerlo. Hagamos cuentas. Si las personas normalmente duermen entre 6 y 8 horas diarias y trabajan en una empresa 8 horas más, ¿cuántas horas les están quedando al día para hacer las cosas que quieren? Además, ten en cuenta que para trabajar se requiere aproximadamente 1 hora de preparación cuando se va al trabajo y 1 hora posterior al regresar. Todo esto nos deja un panorama un tanto opaco, y si en tu trabajo no te la pasas bien, pues no quisiera estar en tus zapatos, porque ya viví eso durante años. No mentiré, cuando eres freelancer también te toca trabajar, quizás más de esas 8 horas incluso. La diferencia es que será una actividad que tú mismo has elegido y que mientras la disfrutas te va acercando a los objetivos más trascendentales, lo que nos lleva a la razón número 2, capacidad para perseguir tus verdaderos sueños. Todos tenemos aspiraciones, metas, sueños, y si eres una de esas personas proactivas, seguramente estás intentando dar pequeños pasos hacia ellas en tu tiempo libre. Hay personas que mientras cocinan en un restaurante sueñan con tener su propio negocio, periodistas que mientras redactan para sus jefes anhelan escribir su libro, y de esta misma manera se encuentran millones de personas trabajando sin descanso para mantener y hacer crecer los sueños de otros. Mientras que los sueños propios quedan con una interminable lista de pasos pendientes para tomar vida. Sí, lo sé, te tocará realizar trabajos pequeños al principio, en ocasiones mal remunerados, pero toda esa experiencia jugará a tu favor porque estarían aportando fuerza a la marca personal que inevitablemente terminarás construyendo. Razón número 3, aprendizaje infinito. Esta cita de Benjamin Franklin me encanta. Vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Está muy claro el mensaje. El conocimiento es poder y siempre será positivo invertir en aprendizaje. La mejor manera de aprender algo es uniendo la teoría con la práctica. Hacer el ensayo para luego optimizar el error. Cuando este camino esté orientado hacia tus intereses, será una verdadera inversión. Ya verás que los caminos de formación autodidacta son muy satisfactorios. Podrías utilizar los medios digitales para conseguir los mejores referentes y aprender de ellos. Tienes a tu alcance excelentes canales de YouTube, infinidad de páginas web y blogs especializados. Y lo que es mejor es que dispondrás del tiempo para ello. Cuarta razón, recompensas variables. Lo admito, algunas veces es tranquilizante contar con un ingreso fijo y estable para programarse. Apartas para los gastos y de antemano sabes cuánto te queda disponible. Pero cuando eres freelancer, hasta en este aspecto experimentas emociones más intensas por lo impredecible del sistema de recompensas. Puedes tener una semana normal, alguna semana no muy buena, y luego en 3 días llegan a ti nuevas oportunidades que te recompensan en gran manera, dejándote al final de tu balance un saldo mucho más positivo de lo esperado. Gradualmente irás armando tu cartera de clientes que irá creciendo de forma progresiva hasta llegar al punto en que podrás subir tus precios. Razón número 5. Capacidad para diversificar tus fuentes de ingresos. Tener todos los huevos en una misma canasta no es aconsejable. Nuestro mundo se caracteriza por ser impredecible y por tender al caos. Ante un inconveniente en el sector laboral de la empresa para la que se trabaja de forma tradicional, se corre el riesgo de quedar en el aire con el viejo pretexto de "lo siento, pero debemos hacer reducción de personal". Al ser freelancer tampoco es aconsejable centralizar tus ingresos en una sola fuente, aunque sí es muy recomendable especializarse en pocos nichos. Permíteme explicarme. Si vas a trabajar con plataformas que te ayuden a promocionar tus servicios como Fiverr, Workana
o Upwork, sería prudente tener presencia en varias de ellas, pero a su vez, lo mejor es que tu especialidad sea la misma para que así conformes una cartera de clientes del mismo nicho y puedas ganar experiencia y reputación que te permitirá aumentar tus precios con el paso del tiempo. Razón número 6 y mi favorita, desarrollar sentido de pertenencia. Otra razón para trabajar de forma independiente está ligada a la satisfacción de ver cómo tus ideas rinden frutos. Cuando eres quien crea un servicio y se abre paso en un mercado competido, cada contrato, cada cliente satisfecho, cada servicio entregado a tiempo, te dejan con una satisfacción enorme, lo cual es sumamente saludable para ti como persona y emprendedor. Me parece muy triste ver personas esforzándose a diario para culminar objetivos sobre los que no tienen ninguna clase de interés. El poder creativo que reside en todos nosotros necesita ser exteriorizado para hallarle trascendencia a nuestras acciones. La verdadera sensación de éxito se experimenta cuando ves materializados los sueños que alguna vez plasmaste en tu cuaderno. Esa llama que se aviva cuando decides luchar por tus metas debe mantenerse encendida. Razón número 7. Libertad de movimiento. De los árboles me gusta que con el paso del tiempo van creciendo, se hacen fuertes y comienzan a dar frutos. La única característica por la que detestaría ser un árbol es por su incapacidad de movimiento. Algunas veces nosotros mismos limitamos nuestra libertad, atándonos a empresas de una forma tan dependiente que ni siquiera nos atrevemos a soñar con conocer otras partes del hermoso y amplio mundo en el que estamos viviendo. Afortunadamente, todos tenemos opciones y mientras más alcemos la vista nos daremos cuenta que las cadenas más fuertes son las que se le imponen al pensamiento. Es una decisión personal ser un espectador inerte o tomar un papel protagónico en nuestras vidas y salir a conocer el mundo sin dejar de ser productivos. En lo personal, me encanta mi nuevo estilo de vida. Desde que decidí ser freelancer, trabajo por mis propios sueños. Soy yo quien elige las metas a cumplir. Adoro no tener que salir corriendo de mi casa para llegar a tiempo al trabajo. De hecho, tengo el control de mi tiempo. ¿Y tú? Cuéntanos, ¿estás de acuerdo con estas ideas? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Eres feliz en el trabajo o ya diste el gran salto al cumplimiento de tus sueños? Nos encantaría leerte en los comentarios. Si nos acompañaste hasta aquí, muchas gracias. Es un placer compartir contigo nuestras ideas y hacerte parte de este sueño. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación para no perderte el contenido que con cariño preparamos para ti en Amate y Crece. Y recuerda lo que dijo Nietzsche, ser independiente es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes.